Hola a todas y todos, bienvenidas a este conversatorio en que estamos aquí conmemorando el 8M en el Departamento de Música. Estamos todos muy contentos de que podamos tener esta instancia de conmemoración para poder pensar en temas que nos competen a nosotras como mujeres en la música. Hoy día tenemos el honor de estar con Ingrid Saldaña, estudiante de nuestra carrera de composición musical, con la maestra Iris Sangüesa, de larga trayectoria como compositora en nuestro país, y con nuestra académica Eleonora Coloma, también formada en nuestra casa de estudios, y nos interesa compartir y que ustedes puedan compartir con nosotros diferentes experiencias que las han marcado en sus carreras profesionales, pero que también tienen que ver en la vida, porque siempre el 8M, la idea de conmemoración es reflexionar críticamente sobre cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos como mujeres, y en este caso particular como mujeres en la música, en esta que es su casa de estudios. Así que las saludo a las tres, estoy muy contenta además de que nos hayan pedido realizar esta actividad. Vamos a partir entonces. Yo tengo algunas preguntas que son para motivar esta conversación realmente, no son como ojalá pudiéramos siempre responderlas para poder tener los tres puntos de vista, pero en general es para abrir, para generar un diálogo al respecto. Y hay una que nos interesa mucho como departamento, que es ¿cómo piensan ustedes que ha sido la relación histórica de las mujeres compositoras con la Universidad de Chile? Pensando que el Departamento de Música el año 2027 va a cumplir 100 años al alero de la universidad en tanto heredero del antiguo Conservatorio Nacional. Entonces hoy día, más que hacer preguntas a lo mejor tan típicas, sería interesante reflexionar en esta relación que une a la música con la Universidad de Chile. ¿Cómo piensan ustedes que ha sido esta relación histórica, en tanto mujeres, por supuesto? ¿Puede partir cualquiera? Ingrid. Bueno, yo puedo hablar más como lo he vivido desde que he entrado a estudiar el periodo actual. Luego aquí quizás la maestra y la profesora nos pueden dar una visión un poco más histórica. Cuando yo entré, el 2021, había solo una mujer compositora estudiando que estaba a punto de egresar, y yo, éramos dos. Luego ya el siguiente año, los más o menos 4 o 5 años siguientes, eso ha aumentado mucho. Ahora tendremos unas 8 o 7 compañeras que están estudiando en la carrera y son súper motivadas, están siempre gestionando proyectos, mandando sus obras a convocatorias. La semana pasada organizaron un concierto aquí en la sala, y bueno, no solo aquí, en la Católica conozco también personas que están estudiando. Tengo una compañera que está haciendo su magíster en Ginebra, se fue hace poco. Entonces uno ve que es bien movido el campus. No que desde que yo entré siempre escuché que la carrera era eminentemente masculina. Cuando entré lo vi, uno ve que hay pocas profesoras, pocas compañeras, pero no por eso no hay una oportunidad de movimiento en el campo. Yo nunca lo he, por cantidad uno siente una menor representación, pero nunca he sentido una restricción, por lo menos lo que me ha tocado vivir yo entrando ahora. Por historia sé que no siempre ha sido así, entonces quizás nos pueden contar un poco más ustedes. Muchas gracias, Ingrid. Maestra. Bueno, mi caso es de antes, porque cuando yo comencé con Gustavo Becerra, y en aquella época no conocía yo ninguna compositora. Llegué a su clase, él al piano, alrededor puros muchachos, ahí estaba Cirilo Vila, que me acuerdo, Sergio Ortega, Rivera, en fin. Y eso fue además que yo seguí realmente lógicamente con Gustavo, y realmente que hubiera habido compositoras no conocía a nadie como compositoras.
no conoció a nadie mientras usted se formaba como otra compositora Claro. contemporánea suya. Claro, claro, porque después me fui a Buenos Aires, a esa beca que daban en el Instituto Di Tella, y ahí se me abrió otro mundo en la composición con la música electrónica, ya fue otro capítulo. Y también creo que había muy pocas mujeres. Estoy hablando de ahí igual de la década de los 60. O sea, hace, ¿cuánto? 60 años. Bueno, y recién ahora me encuentro aquí con compositora y estoy muy contenta de poder entablar una relación realmente cálida, normal, ¿ah? entre esta rama de la música que es la composición y la interpretación, porque yo como pianista comencé como pianista, como concertista en piano. Bueno, esa ha sido mi motivación. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Eleonora, ¿y cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno, en esta relación, ¿no? Como sí, con la universidad. Con la universidad. Sí, un poco a la luz de lo que han dicho aquí las colegas. Cuando yo estuve en la carrera de composición, había una particularidad, éramos cuatro, pero la única que en ese momento se licenció fui yo. Posteriormente Carmen Aguilera a los años siguientes. Y en términos como del apoyo, efectivamente, digo, como dice Ingrid, estaban todas las condiciones para poder formarnos, no había ningún problema, pero yo creo que hay un tema más cultural y que ha estado a la luz del todo el cambio que ha habido a partir de la Revolución Feminista del 2018, en que uno se ha dado cuenta que efectivamente habían compositoras. Estaba Estela Cabezas, con quien yo tuve la oportunidad de formarme cuando niña, Ida Vivado, bueno, la gran Leni Alexander. O sea, que en Chile habían compositoras que estaban de manera muy activa. En mi paso por la teoría de la música, yo tuve la oportunidad de conocer su música, ver sus partituras, entender lo que estaba pasando ahí. Pero pareciera ser que había un fenómeno cultural que me cuesta mucho describirlo, entenderlo. O sea, cuando uno empieza a mirar las teorías feministas que están, se han desarrollado desde el siglo XIX y antes también, uno empieza a entender a qué se refiere ese fenómeno cultural de ocultación de esta manera de trabajar. Pero no sé si institucionalmente ocurre una falta o un ocultamiento. Creo que tiene que ver más bien con, la institución son las personas siempre, pero tiene que ver más con las personas. Y cuando yo entré como primera vez una académica, profesora de composición al departamento de música, a la carrera, fue muy emocionante para mí porque tenía la sensación de que había una deuda conmigo y fue muy lindo poder entrar, fue muy hermoso, pero yo nunca tuve con mis colegas masculinos una sensación de rechazo o qué sé yo, pero al estar, ya llevo desde el 2018, ya van a ser 6 años, algo así, me doy cuenta de situaciones culturales que no los culpo, no me culpo tampoco. Situaciones culturales que se van perpetuando. Cuesta ver a la compositora, es más fácil ver a la profesora o a la administrativa. Claro, por supuesto. Eso es lo que a mí me sucede. Muchas gracias. Yo me tomo de esa palabra para hacer una pregunta a lo mejor un poco más incisiva, que es decir, ¿creen ustedes que la manera de enseñar la historia de la música o pensar el canon de lo que ha sido la composición, al ser tan masculinizado, también incide en esta invisibilización de la creación musical femenina? Y ahora podríamos decirlo en el contexto de la música de arte centroeuropea, pero también en el contexto latinoamericano y chileno. ¿Ustedes creen que si se hubiera enseñado la historia de otra manera, no paritariamente, si tampoco vamos a entrar en una justicia paritaria así extrema, sino que con un criterio de realidad un poco más amplio, sería diferente el contexto cultural? ¿Podemos partir por acá
Bueno, si damos un espacio aquí. Ya que es como una pregunta para profe. ¿Sí? Voy para allá. O sea, ¿importa cómo se enseña la historia? Yo no? estoy muy de acuerdo con eso. Creo que el cambio que ha tenido la Universidad de Chile respecto a justamente el poder dar importancia a las teorías decoloniales, poder dar importancia a la paridad de género en la bibliografía, en las maneras de enfocar las distintas temáticas, creo que ha implicado un cambio que está años luz de desarrollarse como debe ser. Pero, por ejemplo, doy un ejemplo mío, ¿no? A mí me toca en el magíster de vez en cuando hacer el curso de seminario de medios instrumentales, que es un seminario muy interesante porque tú tienes que trabajar analíticamente desde la instrumentación, cuáles son las innovaciones de un determinado compositor o compositora. Y para mí fue indiscutible, cuando me tocó hacerlo dije yo tengo que trabajar con Graciela Parasquevaides. O sea, no pude pensar en otra persona. ¿Por qué? Porque justamente ella es un tremendo referente en la música latinoamericana, con una perspectiva sobre el género y sobre la decolonialidad sumamente importante, y una decolonialidad que no olvida la importancia de la tradición de música escrita europea en nuestra música, pero entendiendo cómo esto tiene que transformarse. Entonces yo creo que sí, pero también pienso que esta es la historia que tenemos, una historia masculinizada, una historia europeizada, es la historia que tenemos. Y hay que hacerse cargo de esa historia hacia adelante. No hay que borrarla. Claro, por supuesto. No hay que decir esto no es, sino que hay que repensarla, criticarla y en base a eso Complementarla. Exacto. Sí, muchas gracias. ¿Iris? Bueno, si vemos cómo ha sido la historia de la humanidad, realmente en la historia de la humanidad ha sido así como ustedes lo están, como todos sabemos, que en la función de la sociedad el hombre es el que salía a la pelea, a la acción, y la mujer es la que se quedaba en la conservación. Y entonces era muy raro decir, oye, escuchen esto de la parte de la conservación que no era su función. Yo tengo que mirar ahí, de veras. Bueno, y por eso que incluso a mí me costaba, hubo una compositora en el siglo XVII, hubo una compositora en el siglo tanto, y es por la misma función, el mismo fenómeno cultural, que recién ahora siento yo que culturalmente, socialmente, humanísticamente se está equilibrando estas dos partes indispensables en la sociedad, que no pueden existir una sola. O sea que realmente tiene que haber y estamos llegando a ese equilibrio a costa del sacrificio nuestro. No puedo dejar de mirar a Cavaca, disculpen, voy a tener que mirar las flores. Bueno, y en vista de eso, ahora veo con gran alivio, diría yo, de que realmente hay una tendencia a darle una igual importancia, porque en el fondo la sociedad es una sola, la humanidad es una sola, que sea la parte de llamémoslo femenina o masculina, que tampoco quiero ponerle esos nombres porque tienen tanta carga kármica, que realmente las dos partes han jugado un papel indispensable y preponderante en la evolución en general de la sociedad y en la evolución nuestra como compositoras y como músicas. Y veo con real satisfacción esta reunión, tengo que mirarla, de ver con qué delicadeza realmente se está tratando de esta instancia de poder hablar tranquilamente
sinceramente y abiertamente. Gracias. Muchas gracias, Iris, muchas gracias. Y en tu caso, Ingrid, tú eres más joven, o sea, te ha tocado un escenario que a lo mejor es diferente del que hemos vivido nosotras. ¿Nos comentas? Claro, sujetándome de lo que se dijo anteriormente, en mi caso yo creo que por suerte o como privilegio prima mucho esto del internet y la globalización, y uno escribe 2 palabras y encuentra cantidad de compositoras, ya sea aquí en Chile, ya sea en Europa, cantidad de conciertos donde siempre hay una compositora famosa y y es de las mejores. Una vez un profesor dijo eso, es de las mejores compositoras, pero no de las compositoras, de los compositores en general, considerando compositores y compositoras, porque he tenido la suerte de que los profesores que me han tocado nunca he visto una discriminación tal de ahora vamos a ver a la compositora ya y ahora vamos a ver al compositor, porque me gusta pensar que el momento en el que estoy es una transición de pasar a hacer algo que en algún momento fue forzado de hay que incluir una mujer en el programa, esta mujer está en el programa porque es compositora y escribe y independiente de todo es músico y hace música. Y la verdad, desde ahí formar mi visión como de la música en la actualidad es mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más rica en lenguaje, creo yo. Ya independiente del género, en clases siempre me ha tocado estudiar la música y ya queda un poco, no sé si en segundo plano de quién la hace, y eso, ¿cómo se puede decir? Mm, Ahí le devuelve como ese peso, esa importancia que tiene a la creación en sí, independiente de quién venga. Muchas gracias. Yo quería también como saber cómo han sido sus procesos en cuanto a devenir compositora, porque antiguamente o hace varias décadas entrar directo a composición no era algo tan común. O sea, se hacían caminos desde la interpretación, muchas veces desde el piano. También hay varias compositoras que han pasado por licenciaturas en música, en este caso en teoría de la música, para lograr decir, bueno, yo soy creadora, yo soy compositora y esa es la carrera que voy a desarrollar. ¿Cuáles sienten ustedes que han sido los principales desafíos para llegar a ese momento en que ustedes se sienten, se presentan a sí mismas como compositoras? A cabalidad, digo. A ver, a mí me ha costado sentirme compositora, porque la verdad que para hacer música, todas esas grandes obras de todos los maestros del pasado, las he encontrado tan maravillosas que yo digo llegar a eso, ¿cuándo? Y bueno, pero la verdad que la vida me ha llevado a esto, porque en un principio yo decía, no soy capaz de escribir esas maravillas de música. Y siendo yo pianista en la escuela de danza, dentro del método, al final de las sesiones de danza había momentos de improvisación y yo como pianista ahí me lanzaba locamente a improvisar, ya sin el límite de lo cuadrado de la danza. Y en ese momento estaba precisamente Gustavo, que yo no lo conocía, Gustavo Becerra, compositor de esa época, junto con el director Patricio Bunster de la Escuela de Danza. Yo les hablo de hace 60 años, imagínate. Bueno, y Gustavo escuchó mis locuras al piano de improvisación y me dijo, te invito a mi clase de composición. Yo le dije, bueno. Y ahí en la clase, puros muchachos, ninguna mujer, me dijo, bueno, hazme variaciones para piano. Y yo locamente empecé a escribir, pero me hizo las variaciones para piano, fui a la próxima clase con mis variaciones para piano, Gustavo las empezó a tocar, pero esto es magnífico, pero esto es decir, y yo nunca le di mayor importancia. Y hasta ahora, la verdad,
no le doy mayor importancia. Estoy más bien agradeciendo estas aperturas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba pensando en tu pregunta y, bueno, yo creo que desde muy niña la música fue importante para mí, tocarla, escucharla, cantarla, participar de ella, pero yo no tenía definido que me iba a dedicar a la música. La verdad que no era algo que estuviera en mi camino hasta poquito antes de que me toca escoger la carrera universitaria. Yo 2 meses antes de dar la prueba de aptitud académica en aquella época, iba a ser psicóloga. Ese era el asunto. Pero algo me pasó que de repente dije, no puedo ser psicóloga, yo tengo que estar en la música. No sabía muy bien en qué ni en cómo. Me gustaba el piano, tocaba piano, me gustaba el canto y me gustaba mucho la musicología. Y eso me permitió entrar a teoría de la música. Mi madre, y siempre lo digo, era alguien que quería que yo fuera compositora. Y yo siempre me negué. Siempre le dije, mamá, me da lata componer, no voy a componer, olvídalo. Pero hay 2 experiencias bonitas. Una que cuando yo estudié con Estela Cabezas, cuando niña piano, ella trabaja el método música en colores, y el método música en colores te lleva a componer con colores. Es bien entretenido e interesante. Y yo de niña tengo montones de composiciones de colores que se pueden tocar en el piano o en el metalófono, ¿sí? Y esa fue una. Y la otra fue que en el último año de teoría de la música venía la asignatura de composición obligatoria. Yo no tenía muchas ganas de hacerla, me negaba bastante, pero fue súper interesante cuando el profe dice, me parece que resuena un poco con lo que está diciendo Iris, que el profe dice, mira, tienes que componer 20 acordes. Yo nunca tuve mucho interés ni en la música romántica, ni en la armonía clásica, como que no me gustaba, debo ser franca, ¿no? Entonces dije, ya, acorde, triada, guácala, ¿no? Y en eso me doy cuenta que me dice, no, acordes, como tú quieras, puedes mezclar la nota más grave del piano con la de más aguda o 2 juntas, puedes jugar con la dinámica, el mismo acorde, pero en una dinámica suave o en una dinámica fuerte. Y me acuerdo que llegué a la casa, tenía que componer estos 30 acordes, llegué a la casa a hacerlo y fue como papas fritas, siempre digo eso, nunca me había sentido tan feliz, tan encantada, tan maravillada con un ejercicio artístico o de cualquier tipo. A mí me encanta la lectura, me encanta estudiar, todo eso, pero esto me movió todo. Y fue en ese momento, recuerdo algún compañero que me dijo, oye, pero tú estás enloquecida con esto de la composición, porque ya como que no podía hacer nada más. Y claro, hay momentos en que a uno le cuesta más, que las ideas se van, que es más difícil empezar, pero desde esa vez, que fue el 94, ya han pasado 30 años, siempre ha sido así, papas fritas. Para mí componer es igual a comer papas fritas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Como una pulsión creativa que no puede controlarse, como en eso que dicen. Me hace pensar en estas pulsiones como la de Sor Juana Inés de la Cruz por escribir, en que el castigo que le dan es no escribir. O sea, tú no vas a acceder a tus libros, no vas a escribir. Me parece es como, en sus 2 historias, es como devenir compositoras, o sea, sin poder evitarlo. Qué interesante. ¿Y tú, Ingrid? Bueno, a mí una vez un trombonista que recién conocía me preguntó qué instrumento tocaba, así como por conversación ligera. Y le dije que ninguno en profundidad, porque en la carrera tenemos piano, alguna vez toqué guitarra, un par de acordes, me gusta cantar, pero nada profesionalmente y nada muy... no es como
conocidos, no necesariamente que estén estudiando ahora, que adoran la guitarra, adoran cualquier instrumento y tocan. Y ahí, ya ante mi respuesta, me pregunto, entonces, ¿por qué entraste a estudiar composición? Y no le entendí la pregunta y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque por lo general la gente entra a la composición o por una interpretación o porque le gustaba mucho un instrumento y empezó a crear cosas. Y ahí me puse a pensar y dije, y bueno, ahí reflexionando me di cuenta que yo entré por la orquesta. A mí me encantaba la orquesta y hasta que entré más o menos nunca había visto una en vivo, pero cualquier acercamiento de todas las películas de los 2090 que tenían la tradición sinfónica, romántica, ahí me dejaban maravillada la cantidad de colores y timbres y sonidos y articulaciones y dimensiones que podía alcanzar y como a uno se le ponen los pelos de punta cuando incluso una misma nota vibrando es increíble. Y para mí era una maraña de cosas, era un nudo así indescifrable y al que uno iba a poder acceder únicamente con conocimiento, como organológico, de armonía, contrapuntístico, de instrumentación, de orquestación, y eso iba a llevar años de experiencia, de estudio, y ahí viendo las mallas de las distintas carreras, la que más se podía acercar era composición. Y yo entré por eso, por tratar de entender qué es lo que estaba escuchando, y cuando entro me topo con que hay composición. Como, tengo que escribir, ya, no puedo solo estudiar. Y bueno, esto, tu pregunta va un poco, le resuena a cualquier compositor joven que empieza a escribir y siempre hay un par de intentos fallidos, a veces más de un par, y uno no siente ese, ¿cómo se llama?, autoridad de decir, soy compositora, y que a mí me pasaba los primeros años. ¿Qué estudias? Composición. ¿Y qué has compuesto? Un par de cosas que uno no siempre está muy orgulloso y no quiere mostrar. Entonces yo creo que cuando se va reafirmando como esta, no sé, no es derecho la palabra, pero como esta, ¿no? Sí, como este sentimiento de decir, yo soy esto y hago esto, lo da un poco los logros, creo yo. Y contando, le tengo mucho cariño a todos mis intentos fallidos porque todos me han enseñado algo, pero la primera vez que un ensamble como profesional, que fue el trío Siqueiros de México, es increíble, tocaron algo que yo había escrito con sus errores propios de cualquiera compositora principiante. A pesar de eso, fue que yo sentí, wow, esto es la interpretación dándole vida a la composición y a lo escrito. Y ya después, con los años que, sigo estudiando, ahí uno aprende cómo se perfecciona la composición, cómo le puede sacar más partido a la interpretación, qué cosas independientes a la música hay, la visualidad, el movimiento, cómo uno puede plasmar algo para que el auditor tenga un impacto afuera de lo acústico, que también puede ser visual. Hay cantidad de variables, hay cantidad de papas fritas, si quiere aquí la profesora. Entonces, todas esas cosas a uno lo van motivando, lo llevan a intentar más, a fallar en algunas, a que no resulte como uno lo esperaba, porque nunca es un fracaso. Y esos continuos intentos y los resultados, cuando tienes cosas de las que te enorgulleces, ya puedes decir, sí, yo escribo, que has escrito esto, y puedes mostrar cosas y te da como una identidad, claro, como dijera Fernanda, más o menos eso, en lo que estoy, porque sigo ahí. Muchas gracias, pero a ver si yo entiendo bien, a diferencia de las otras dos compositoras, tú ingresas decididamente a composición. ¿Es tu elección de ingreso universitario? Sí, yo di la PCU, no me acuerdo cómo se llamaba cuando lo di, y claro, con la intención de entrar aquí a composición. Sí, a mí me parece como que esta posibilidad, cuando uno va avanzando, ve avanzar las generaciones, es un triunfo, ¿no? Al final, porque antes eso era bastante inviable, o sea, se devenía compositor. No sé, nosotros tenemos en 1919 la primera compositora titulada, que es María Luisa Sepúlveda, el nombre que sabemos porque había más ese año. El año siguiente hubo varias más y se perdieron. Entonces, esa posibilidad era luego, por ejemplo, de haber estudiado la carrera completa de piano. Algún maestro le decía, tú puedes, ven a mi cátedra, te acepto, pero hoy en día hay posibilidades mucho más abiertas para nosotras y me parece valioso como poder aprovecharlas y desarrollarte desde un inicio en lo que uno quiere,
porque antes culturalmente, que eso era algo que no lo había dicho antes, pero culturalmente somos nosotras mismas las que nos negamos la posibilidad, o en decir esto está lo suficientemente bien para mostrarlo. Es una humildad de la construcción de género. No sé si se han fijado, pero los hombres regularmente dicen soy compositor y va en primer año. O sea, eso yo lo he visto un montón de veces. O sea, y la misma pregunta que le hacían a Ingrid, y ella dice, bueno, cuando tengo una obra lo suficientemente buena, yo me voy a sentir compositora. Pero son construcciones de género que nos pesan a nosotras mismas. O sea, uno dice, lo hago porque no puedo no hacerlo. O sea, como uno ve ese paso a lo largo de los años. Así que yo les agradezco mucho estas tres como opiniones, porque son diferentes según también acorde a los momentos vividos. Y así yo también quería saber cómo sintieron ustedes, si es que sintieron o no sintieron el impacto del movimiento feminista del 2018. O sea, si lo vivieron, cómo lo vivieron, si han visto cambios a partir de eso en las instituciones, en la sociedad, en la cultura en general. Ingrid. Quizá yo podría saltar esta pregunta porque estaba en el colegio, era muy chica, estaba muy enterada de lo que pasaba. ¿Y a ahí nivel... no hubo ninguna...? No, por lo que yo recuerde, no. Entonces, ¿entraste qué año? El 2021, aquí, a estudiar. Y recién saliendo de cuarto medio, entonces, no. Yo ya entré cuando ya había pasado y después me entré en retrospectiva un poco de... Bueno, están los murales en toda la facultad y podía rastrear como qué es lo que hubo y empecé a hacer ya una reconstrucción. Pero fue mucho más en retrospectiva, entonces quizás aquí pueden complementar más las invitadas. Claro, ha sido un gran esfuerzo por lograr cierto equilibrio. Yo me acuerdo en años atrás, realmente era natural que el hombre tuviera una posición superior a la mujer. Era lo natural. Yo decía, pero, es decir, pensaba, pero ¿por qué? Y poco a poco, a la raíz de este esfuerzo y realmente no diré pelea, pero esta dirección nuestra hacia el equilibrio, sin pelea, sin agresividad, pero con claridad y firmeza. Eso es lo que encuentro que es importante. Y estamos logrando realmente que haya una paridad, porque es lógico, si somos... En el fondo, no, yo creo que ya el hombre lo acepta, somos lo mismo. Lo que pasa es que hay funciones que cumplir. Bueno, esas funciones pueden ser por un lado o por otro, pero no hay, antiguamente era la mujer esta función, el hombre esta función, pero ahora en esta parte de nuestra civilización tan conflictiva que ya realmente las funciones las cumplimos como se puedan más. Y por eso yo encuentro con gran satisfacción de que hay compositoras, compositores, con la misma calidad y con la misma apertura y con la misma claridad de que si yo soy compositora. Muchas gracias. Eleonora. Para mí una pregunta compleja en realidad, pensando en lo que contestó Ingrid hace un rato, cómo ella ve el tema de la paridad en las bibliografías, por ejemplo, etcétera. Qué maravilla lo que le pasa a ella, ¿no? O sea, yo no veo nada de diferencia ni nada. Y me hace muy feliz que lo digas, porque digo, pucha, en tan poco tiempo ya tenemos ese resultado en las mujeres compositoras. Yo ya no me comparo, eso es lo que está diciendo Ingrid, ¿no? No es mi vivencia para nada. Mira, una de las cosas que más nos impactó a las académicas, diría yo, de aquella época, del 2018, fue la transformación de una mirada, todas sintiéndonos muy feministas y dándonos cuenta que no éramos feministas. Eso creo que fue lo más hermoso y difícil.
voy a contar algo que no tiene que ver con la música. En nuestra facultad, también sé que en nuestra universidad, hubo muchos temas de acoso sexual de parte de profesores hombres hacia estudiantes mujeres, históricamente, vividos. Yo, cuando era estudiante, también lo viví. Y no solo yo, mis amigas. Era algo natural. Y era algo natural. Y de hecho nosotras lo vivíamos con la mayor naturalidad. Es obvio que hagan esto. Y nos reíamos, incluso nos reíamos, decíamos, ya va a venir este profe con su temita de siempre, ¿no? Cuando vino la revolución feminista, dijimos, Dios, esto está mal. Y lo hemos naturalizado durante años. Y no debe ser así. No puedes naturalizar sentirte diferente en tu universidad porque eres mujer. Nada más. Sentir que te pueden poner la pata encima solo porque eres mujer. Y eso yo lo he hablado con muchas mujeres de mi edad y creo que, aquí está la Lía, se lo agradecemos a esta generación. La Lía está un poquito más grande, pero es parte de... se lo agradecemos profundamente a la generación que nos abrió los ojos. Entonces, claro, si eso lo llevas a la música, lo que me ocurrió a mí, o sea, cuando yo vine a hacer clases a composición, yo era alguien que tenía un doctorado, que tenía un magíster, que tenía una licenciatura, que trabajaba 2 pisos más arriba siendo académica en composición musical. Y nadie me veía. Y que estaba estrenando permanentemente obra, aquí y en distintos lugares. Nadie me veía. Y tuvo que venir la revolución feminista para que me vieran. Y esa fue mi sensación. Estabas tú, no te había visto. No me había dado cuenta que tú existías. Entonces, es súper relevante lo que ocurrió. Y bueno, en términos académicos, creo que es muy relevante el que podamos cambiar la mirada y dejar antiguas tradiciones pedagógicas que ya no sirven para hoy y que le aportan el pensamiento y la mirada feminista, que no es solo hacia las mujeres, sino que tiene que ver la mirada hacia la diversidad, la mirada hacia la equidad, hacia la inclusión, porque la mirada feminista para allá nos lleva. Entonces creo que integrar esa mirada feminista ha sido súper relevante y se lo agradecemos aquí a las chicas de aquella época. Sí, muchas gracias. O sea, este tipo de reflexiones a mí me parecen muy relevantes de hacer años después ya, porque ya hay un camino recorrido, se han hecho memorias de título. También Vanessa Reyes tiene una memoria sobre el impacto del movimiento feminista en las mujeres músicas en la Universidad de Chile. O sea, cómo se han producido los cambios y cómo hoy diferentes mujeres se planteaban ese impacto en sus vidas. O sea, yo también estudié aquí, estudié la mayoría de mis grados menos el doctorado aquí, y yo no vi nunca jamás en ningún ramo una obra de una compositora. Nunca. O sea, yo estudié teoría de la música, éramos 1/4 mujeres de la generación, o sea, 4 mujeres, 18 hombres, una proporción así. Nunca en historia de la música, nunca en análisis, nunca en nada. O sea, para mí el impacto fue mayor al descubrir después como musicóloga que había mujeres chilenas que habían hecho música. O sea, las figuras de mentoría, cuando uno pregunta en los diferentes cursos, jamás son mujeres. O sea, Carmela Maquena, María Luisa Sepúlveda, Silvia Sublet, Maestra Iris Sangüesa, Estela Cabezas, Ida Vivado, no existían. O sea, en un librito de culto de Raquel Bustos del año 2012, creo que es el librito, pero no había una memoria, no había una reconstrucción del aporte que han hecho las mujeres a la historia de la música en Chile y en la Universidad de Chile. O sea, porque además, todas nosotras acá nos une este aspecto que nos hemos formado en música en la Universidad de Chile,
y no había habido una reflexión profunda acerca de esos aportes. Por ejemplo, con la profesora Elisa Gallán, porque muchas veces había mujeres muy relevantes en otros espacios, porque la composición era un riesgo muy grande. O sea, María Luisa Sepúlveda lo paga siendo doblemente exonerada 2 veces, la despiden 2 veces. Y afirme la segunda por el Consejo Universitario. O sea, son cuestiones que no hay ningún discurso, ninguna excusa, van a borrar, esa documentación existe. Entonces uno dice, ¿cuál es el aporte? Es poder hoy día que Ingrid diga, yo no lo viví. O sea, que las situaciones de acoso también hayan sido controladas, hayan sido reguladas, que las chiquillas puedan venir con confianza y que hoy haya 8 estudiantes en la carrera es wow. O sea, todas conocimos una, ¿no? Yo conocí a la Carolina Holzapfel en mi época, una. Entonces me parece que es muy interesante poder plantear esta perspectiva. Y ya que hemos hablado como del pasado, de cómo nos ha tocado vivir y desarrollar las carreras, a mí me gustaría saber cómo proyectan ustedes el rol de las mujeres compositoras en Chile hacia el futuro. ¿Cómo ven el desarrollo que pueda tener su obra o el quehacer en general en la situación que vivimos hoy? O sea, el país, de cómo hoy se proyecta en ese ámbito. ¿Puede partir la que desee? Bueno, partiendo de la base de la cantidad de mujeres que están estudiando ahora, que tampoco son tantas en proporción, pero son mucho más que antes, y de cuán activas están siendo cada una en los tipos de música que le interesa, pues se proyecta bien, yo creo, ¿no? Como con un potencial muy fuerte, ya sea aquí en Chile o en el extranjero, porque, bueno, claro, ahora también hay compositoras no estudiando ahora, pero que están haciendo una carrera, la Macarena Rosmanich, la Tamara Miller, están activamente y permanentemente, como dice la profesora, estrenando obras, entonces ya hay algo desarrollándose. Están quizás los compositores jóvenes, compositoras jóvenes gestándose ya en un nicho que en un par de años más van a quizás proyectarse mucho más, pero de que existe, existe, y así como la música avanza ya con ya ahora pudiendo decir que independiente el género, se proyecta a muchas más cosas, yo creo. ¿Lo ves auspicioso el futuro? Sí, con posibilidades. Sí, soy optimista. Muy bien. Claro, yo también lo veo en esa forma, que con esta tendencia a la globalidad, o sea que la globalidad también nos está integrando. Yo siempre veo realmente la humanidad, que la humanidad está en una crisis y la solución no está en dividirse, por el contrario, integrarse. Y siento que hay una integración. Es muy normal ver compositoras realmente en un programa, en un concierto, en diferentes países del mundo. Realmente ya es normal, porque es normal. ¿Qué te voy a decir? Claro, es normal de que haya compositoras, igual que compositores europeos, americanos, africanos me gustaría verlos, asiáticos me gustaría verlos, escucharlos también. He escuchado música de Finlandia, lo encuentro extraordinario. Realmente es otra vibración, pero es el mismo origen compositora. Muchas gracias. ¿Eleonora? Sí, yo creo que es auspicioso, o sea, yo creo que va para ese lugar, sin duda, pero hay harto camino que recorrer todavía. O sea, sin duda, voy a hablar de Chile, ¿no? Hoy en día en los programas se observan mujeres compositoras, pero creo que tiene que haber más. Una de las cuestiones que a mí me impactó de todo esto fue darme cuenta de que no es que hubieran pocas compositoras antaño, no, habían muchas en el Renacimiento, en la Edad Media, en el clasicismo, en el romanticismo, en nuestro país, en Latinoamérica, ¿para qué decir
en la época contemporánea, siglo XX y siglo XXI, siguen habiendo muchas. A mí lo que me impacta es la invisibilidad. Eso es lo que me impacta, el no verlas. Y creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando, en verlas. Y yo no creo que sean ni mejores ni peores que los compositores, de verdad no creo. Creo que van a haber unas buenas, unas malas. Bueno, si uno puede hablar de la composición mala, que no creo que se pueda. Pero van a haber unas más referentes, digámoslo así, unas más referentes, otras menos referentes, unas que van a aportar más a la pedagogía o al desarrollo de la música y otras que menos. Pero creo que hay que verlas, y en eso creo que es lo que tenemos aquí, por lo menos en la universidad, musicólogos, compositores, compositoras, musicólogas, mira, ¿viste? Músicos, músicas, una tremenda, tremenda responsabilidad, porque a mí me encantaría poder ver las sonatas estilísticas desde la mirada de... se me acaba de olvidar el nombre para que veas tú, de esta compositora española alemana que hizo muchas sonatas en su época, y se me olvidó el nombre. A eso se refiere la invisibilidad. Eso. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando porque se nos acabó el tiempo, entonces yo les agradezco un montón y tomo estas proyecciones que ustedes dijeron, o sea, mantener las posibilidades que ha tenido Ingrid, aumentar la paridad, aumentar que ingresen más mujeres, avanzar hacia la integración, a trabajar colaborativamente, como dice la profesora Iris Sangüesa, y lo que dice también la profesora Eleonora Coloma, que es que haya más visibilidad para todas las mujeres en los ámbitos de la música. O sea, que se abran los espacios, que sean evidentes, que nos veamos, que podamos participar. Y con esta esperanza les agradezco a cada una de ustedes por haber participado de esta instancia, que esperamos también sea muy enriquecedora para la comunidad del Demos, y que repetimos que estamos ya muy, muy cerquita de cumplir los 100 años en la Universidad de Chile. Agradecemos la invitación que nos hizo el equipo de extensión, la subdirectora Carolina Larribera, y a todo el equipo agradecemos también esta instancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.